Eh, Nos quedamos en la clase pasada sobre esto de las causas que propiciaron el movimiento de independencia. Yo creo que el mayor factor que propicia la independencia de México son las ideas de la Ilustración. Yo no quiero que olviden esta parte de la clase de historia porque me parece que es muy importante poder destacar la trascendencia, las consecuencias, los efectos, lo que se deriva de las ideas de la Ilustración, estas ideas que tienen que ver con la igualdad, con una nueva forma de gobierno, después del absolutismo, que haya personas, que haya hombres, que haya mujeres, que hayan podido pensar que había una mejor forma de gobierno, ¿no? Lo mismo pasa ahora, lo mismo pasa exactamente ahora, muchachos. El miércoles pasado, no sé si están enterados, terminaron las campañas electorales, el día de mañana hay elecciones, pero hay personas que nos preguntamos si el sistema de partidos es la mejor forma de elegir a nuestros gobernantes, a nuestros funcionarios, a quiénes serán los servidores públicos que van a dirigir las decisiones de nuestros municipios, de nuestro estado, en los próximos 3 años, ¿sí? El movimiento de independencia tiene que ver con estas mismas preguntas que nos tenemos que hacer como ciudadanos que formamos parte de un municipio, de un estado, de un país, ¿no? Las ideas de la Ilustración tienen que ver con esto, que hubo hombres y hubo mujeres que se preguntaron si había una forma diferente, mejor, una forma más adecuada para dirigir los destinos de la humanidad, de un país, de una sociedad, ¿no? Creo que hoy hace falta esa capacidad de preguntarnos cosas sobre lo que está establecido, de formularnos preguntas sobre lo que está establecido, ¿sí? Es decir, en el tema de gobierno, sí, el sistema de partidos, que ya son muchos partidos y surgen nuevos partidos, ¿no? Si es la mejor forma de elegir a nuestros gobernantes o a nuestros servidores públicos, ¿no? Pero bueno, en base a esto inicia la guerra de independencia, ya un México independiente se divide en dos ideologías, dos formas de pensar. ¿Quién me quiere leer el recuadro en color naranja, por favor? Yo, profe. Yo. Ok. Tuyo. Tú, Vero. Ok. El Ayuntamiento de la Ciudad de México, formado mayoritariamente por criollos, proponía que el rey convocara a un congreso, que gobernara en ausencia del monarca en su representación. El congreso lo conformarían diputados civiles y eclesiástico. Los criollos poseían la mayoría de los cabildos. Cabildo. Por lo tanto, tendrían más participación directa, lo que restaría poder a los peninsulares. Ok. Primero, ¿quiénes eran los criollos? ¿Quiénes eran Como los empleados Los criollos de... eran los hijos de españoles nacidos en México. Los criollos? Fíjense bien, los criollos eran los hijos de españoles, pero ya nacidos en México. Muy bien. ¿Quiénes eran los peninsulares? Dice ahí al final del párrafo, los criollos poseían la mayoría de los cabildos.
por lo tanto tendrían más participación directa, lo que restaría poder a los peninsulares. ¿Quiénes eran? Ya me dijeron perfectamente quiénes eran los criollos. Eran los hijos de españoles nacidos ya en México, ¿sí? Pero que ocupaban, en este caso, dice que ocupaban la mayoría de los cabildos, ¿sí? Pero ellos aspiraban a más. ¿Pero quiénes eran los peninsulares? ¿Eran los que provenían de Europa y de indios? Los que provenían de Europa, específicamente de España, ¿sí? Es decir, eran los españoles que habían emigrado al Nuevo Mundo, ¿no? A la Nueva España, actualmente México, ¿sí? Eran los peninsulares, los españoles, los que de alguna manera se pensaban, se percibían, se planteaban como quienes tenían el poder, ¿sí? Quienes tenían el poder. ¿Qué es un cabildo? Actualmente, ¿qué es un cabildo? Dice ahí que poseían la mayoría de los cabildos. Actualmente, ¿qué es un cabildo? Nadie sabe qué es un cabildo. El cabildo es en el ayuntamiento, digamos, el ayuntamiento de Guadalajara. Cuando hablamos de municipio, hablamos de el territorio geográfico, la geografía de, pues de un lugar, ¿no? Por ser Guadalajara, Zapopan. Hablamos del municipio de Guadalajara, nos estamos refiriendo básicamente a su disposición geográfica, ¿no? El municipio de Guadalajara, ¿no? Pero cuando hablamos de el ayuntamiento, ¿sí? Estamos hablando básicamente de una figura jurídica que es el que lleva las riendas del municipio. El ayuntamiento está conformado por el presidente municipal, por el síndico y sus regidores, ¿sí? Y cabildo, el cabildo tiene que ver con ese mismo grupo de personas, ¿sí? El presidente y sus regidores, ¿no? De ahí que cuando van a tomar una decisión en pro del municipio, en pro de la sociedad, dicen hay que cabildearlo. Cabildearlo quiere decir que los regidores se tienen que poner de acuerdo previo a la sesión del cabildo, ¿sí? Previo a la sesión de esas autoridades, de los regidores, del síndico, del presidente. Se dice en el ambiente de la política o de la administración pública municipal, hay que cabildearlo, ¿no? Hay que ir y ponerse de acuerdo, ¿no? Que mira, que esto es importante porque el municipio va a tener estos beneficios y ahí se ponen de acuerdo. También es ahí cuando desafortunadamente se filtran los intereses muchas veces personales o de pequeños grupos, desafortunadamente, ¿sí? Pero el cabildear o el cabildo tendría que ver con llegar a acuerdos en pro de la sociedad, en pro de la ciudadanía, en pro de los que vivimos dentro de un municipio. ¿Sí me explico? ¿Sí? Cabildo, cabildear tiene que ver con eso, con que es un grupo de personas que tienen que trabajar en pro de la ciudadanía, de los ciudadanos que viven en un determinado municipio o territorio geográfico. Entonces, los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en México. Los peninsulares eran los españoles que habían venido y que se percibían, se planteaban como quienes tenían el poder, ¿no? Ya los criollos, digamos que eran como, no sé, las personas, digamos, como de un menor nivel, ¿no? ¿Y quiénes eran los mestizos?
¿Quiénes eran los mestizos en aquella época? Estaban los criollos, estaban los peninsulares y estaban también los mestizos. ¿Eran los hijos de españoles con indígenas? Los hijos de españoles con indígenas, ¿no? La mayoría hoy de las personas, de los ciudadanos mexicanos, tenemos rasgos, tenemos descendencia ya mestiza, ¿no? Cuando uno llega para acá, que viene uno por aquellas áreas de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, donde hay una predominancia más indígena, ¿no? Donde físicamente los rasgos tienen estas características de lo indígena, ¿no? Más bajitos, morenos. Y cuando uno llega a estos lugares del occidente del país, de pronto uno se encuentra con gente más alta, predominantemente más alta, de piel más clara, de ojos claros, ¿no? Y de pronto uno dice, ah, caramba, no sabíamos que en México había güeros de ojos azules, ¿no? Allá en los altos predomina todavía este tipo de rasgos, ¿no? Los mestizos eran entonces los hijos de los españoles e indígenas, ¿no? Ya era este cruce de razas, ¿sí? Entonces, ya en los inicios del México independiente se confrontan dos formas de pensar. El Ayuntamiento de la Ciudad de México, formado mayoritariamente por criollos, proponía que el rey convocara a un congreso que gobernara en ausencia del monarca en su representación. Sin embargo, existía otro grupo de personas, la audiencia, que defendía la idea que se mantuviera la misma jerarquía política, es decir, que el poder siguiera en manos de los peninsulares. Noten aquí que los criollos ya estaban como buscando alguna forma de sustituir o de colocar personas propias de estas tierras que gobernaran, aunque sea de manera temporal, aunque sea de manera representativa. En cambio, la audiencia defendía la idea de que se mantuviera la misma jerarquía política, es decir, que el poder siguiera en manos de los peninsulares. Ya en el México independiente, porque ya estamos hablando o más bien en los inicios de la independencia. Esto es en los inicios de la independencia, ¿sí? Pero como surge la idea de ir sustituyendo el poder, ¿no? ¿Quién me ayuda con esta primer diapositiva? Yo. A ver. Cuando la mayoría criolla logró imponerse al virrey José Iturrigaray, los peninsulares dieron un golpe de estado e impusieron a Pedro Garibay como virrey. El 15 de septiembre de 1808, antes esta división, la Junta Central de Sevilla nombró dos virreyes, primero a Francisco Javier de Lizana y Beaumont, y después a Francisco Javier Venegas, quien llegó a México en agosto de 1810. Ok. ¿Alguien se apellida Venegas o alguien se apellida Garibay, no? De por ahí vienen esos apellidos que actualmente tenemos en nuestro país, ¿no? Pero, ok, vamos siguiendo la historia. La historia, bueno, cuando estudiamos historia, tenemos que leer. A partir de aquí, muchachos, comienza ya
las conspiraciones. Ya hay hombres, ya hay mujeres que tienen la disposición de poder expresar, de poder manifestarse. A mí me sorprende mucho cuando leo esta parte de nuestra historia, porque hay mujeres, hay hombres que tienen la disposición de poder inclusive poner en riesgo su propia vida por un ideal, ¿no? Conspiración de Valladolid. Los criollos continuaron reuniéndose en juntas secretas para conspirar contra el régimen español. En 1809 hubo un primer intento de insurrección en Valladolid, hoy Morelia. ¿Ustedes, quién conoce Morelia de ustedes? ¿Nadie conoce Morelia? Yo, maestro, ¿Sí? es la capital de Michoacán. Muy bien. Ahí se iniciaron los movimientos de independencia. Ahí se dieron las primeras juntas, las primeras reuniones secretas, las primeras ideas de conspiración en contra del régimen español. Esta conspiración se reunía en casa de José María García Obeso, convocada por el teniente militar José Mariano Michelena. A esta reunión asistían, además de los mencionados, José María Izazaga, José Nicolás Michelena, Vicente de Santa María, Manuel Iturriaga, entre otros. La conjura fue descubierta en diciembre de 1809 y los criollos asistentes a esas reuniones fueron procesados por conspiración. Poco tiempo después fueron puestos en libertad. 1809, diciembre, las ideas de conspiración ya se estaban dando en Morelia. Fue descubierta este primer intento, esta primera manifestación de conspiración. 1809. 1909, 2009, 200 años, 211 años aproximadamente de estos hechos. Conspiración de Querétaro. Sin embargo, los intentos de independencia continuaron. Ignacio Allende, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y aquí, bueno, aparece ya una mujer, su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, como le conocemos nosotros, ¿no? Doña Josefa Ortiz Domínguez. Mariano Abasolo, Juan Aldama, entre otros, se reunían con algunos intelectuales, oficiales y sacerdotes para diseñar una estrategia. Ignacio Allende invitó, aquí aparece ya en escena del movimiento de independencia, de estos primeros momentos de la independencia. Digo, yo cuando leo algún libro de historia, alguna vez leí sobre los hermanos Flores Magón y es interesante pensar cómo estas personas de manera secreta, ¿no?, arriesgaban su vida, arriesgaban su integridad por un ideal. Yo no sé si correcto o incorrecto, digo, no podemos quizás caer en la actitud de juzgar, ¿no?, o de prejuzgar a 200 años de distancia, ¿no? Pero el que hayan podido ellos dedicar su vida a un ideal, a una idea, a una convicción, ¿sí?, es interesante, muchachos, porque hoy en día creo yo que hace falta mucha falta tener convicciones y sobre todo convicciones prosociales, ¿sí? Ignacio Allende invitó al cura Miguel Hidalgo y Costilla a participar en estas reuniones. Aquí es donde aparece don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿sí? Y a partir de ahí se dan 3 etapas del movimiento de independencia. La primera etapa donde prevalece la figura de don Miguel Hidalgo y Costilla. La segunda etapa
donde este movimiento es dirigido por don José María Morelos y Pavón, y la tercera etapa, que es la consumación de la independencia. ¿Sí? Apréndanse esas etapas porque es pregunta de examen, ¿sale? Y el examen, para quien no llegó temprano, es el próximo sábado. ¿Sí? Yo pensaba verlos allá en la escuela, pero ya me dicen que al parecer no. Pero sí va a haber examen. Sí va a haber evaluación. ¿Ok? Primera etapa. Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Alguien me ayuda, por favor? Ana Luisa, ¿está por ahí, Ana Luisa? ¿Que me pueda ayudar a leer Sí, esta diapositiva? Por favor. sí. Primera etapa, Miguel Hidalgo y Costilla. Los conspiradores reunidos en Querétaro estuvieron a punto de correr la misma suerte que los de Valladolid, y al ser descubiertos decidieron tomar las armas de manera precipitada. Hidalgo, que era un criollo y sacerdote preparado y conocía las ideas de la Ilustración, decidió invitar al pueblo de Dolores en Guanajuato a unirse a la lucha por la independencia. Así fue como la madrugada del 16 de septiembre de 1810 dio inicio al movimiento de independencia. Gracias. Noten ustedes, don Miguel Hidalgo, de acuerdo a lo que hemos visto hasta aquí, no fue de los primeros conspiradores, no fue el que inició estas reuniones en la secrecía en contra del régimen español, pero era una persona preparada, era una persona que conocía las ideas de la Ilustración, era criollo, ¿no? Era hijo de españoles, pero ya nacido acá en nuestro país, ¿no? Actualmente en nuestro país. Conocía las ideas de la Ilustración, estas ideas de la democracia, de la igualdad, de los derechos del hombre, de la tolerancia, estas ideas de que existía una forma de gobierno más allá del absolutismo, ¿sí? Estas ideas de que la razón podía conducir al ser humano, a la sociedad, a encontrar el mejor conocimiento, encontrar, digamos, la verdad, ¿no? Sobre la realidad que nos rodea. Cuando hablo de la realidad, recuerden que hablo que hay una realidad natural, ¿sí? Esta que tiene que ver con las ciencias naturales, pero en el caso de nosotros, en el caso de nuestras ciencias, hay una realidad social también. Cuando nosotros pensamos la educación, cuando nosotros pensamos la historia, cuando nosotros pensamos los hechos que tienen que ver, o los fenómenos que tienen que ver con la psicología, o con la sociología, cuando nosotros pensamos lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños, o con el amor, o con el trabajo, con la enseñanza, con el aprendizaje, con el conocimiento, hablamos de una realidad social. ¿Sí me explico? Es decir, que la realidad social se explica o tendría que explicarse a partir de causas materiales, ¿recuerdan el planteamiento de Carlos Marx, materialismo histórico? Lo que decía Carlos Marx es que los fenómenos históricos tendrían que explicarse a partir de causas materiales. No sé si recuerdan que yo les ponía el ejemplo de la línea 3, ¿no? La línea 3, sí, se pudiera extender hasta Tonalá, que siempre ha sido como un municipio, como, no lo quisiera decir, pero lo tengo que decir, como un tanto marginado del resto de la zona metropolitana, ¿sí? El periférico, por ejemplo, las vías de comunicación, el periférico, se nota un cambio cuando entra uno a los límites de Guadalajara hacia Zapopan, ¿no? De Tonalá Praca
Y lo mismo pasa con ahora la línea 3, ¿no? Si estos elementos materiales, físicos, se pudieran introducir hacia el centro de Tonalá o inclusive hacia, por ejemplo, pensemos en una línea 3 del tren que llegara hasta Zapotlanejo, que ya forma parte del área metropolitana, seguramente eso traería cambios también en el ámbito de lo social. El planteamiento de Carlos Marx para explicar la historia es este: materialismo histórico, es decir, que los cambios, los avances históricos tienen que ver con causas materiales. Cuando hablamos de la realidad social, hablamos de que los fenómenos sociales tienen una explicación. Tienen una explicación que tenemos que nosotros entender desde los fenómenos sociales. Ya no pensemos la pobreza, ya no pensemos la educación, ya no pensemos el desarrollo del ser humano, ya no pensemos el desarrollo cultural. Desde el punto de vista del pensamiento teológico, o como lo llaman los científicos, mágico-religiosos, ¿sí? Ya no es porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo quiere, o porque Dios así lo permite. Es porque hay causas que tienen que ver con lo social, ¿sí? Don Miguel Hidalgo conocía estas ideas de la Ilustración, donde prevalece el uso de la razón, ¿sí? Aún siendo sacerdote, él conocía estas ideas de la Ilustración. Yo creo que nosotros en nuestro país, yo no sé si ustedes han leído algún artículo en internet donde hay países donde las iglesias actualmente o en el tiempo donde prevalecían las bibliotecas o los museos, las iglesias se han convertido en grandes museos o en grandes bibliotecas, ¿sí? Y bueno, en los países donde hay un arraigo todavía muy profundo, muy religioso, a veces nos quedamos así como que, híjole, ¿qué está pasando, no? Pero son países donde hay una cultura diferente y donde, de acuerdo con los estudiosos de lo social, pues hay un avance más grande en lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo creer que exista una ley que regule o un reglamento que regule el hecho de que cuando uno está bajo los efectos del alcohol, no debe de conducir. Y yo no puedo creer que exista un sistema que comúnmente se le conoce como el torito, es decir, que haya autoridades que tengan que estar al pendiente de los ciudadanos que aún no logramos entender porque no hemos avanzado culturalmente, que cuando estamos bajo los efectos del alcohol, que no es ningún pecado, no, de pronto tomar unos vinos, unas cervezas, no, pero que no podamos entender que cuando estamos bajo los efectos del alcohol, no podemos poner en riesgo nuestra propia vida y sobre todo la vida de los demás. Muchas veces aún la vida de nuestras familias. ¿Sí me explico? Es decir, el uso de la razón, el uso de esta capacidad que tenemos los seres humanos de razonar, de pensar, ¿sí? Y que cuando se sucede un accidente, por estas razones, aún pensamos que, digo, yo lo escuché por aquí en un pueblo que tiene arraigos religiosos muy profundos, ¿no? A la misma autoridad, decir que Dios sabía por qué permitía la muerte de 4 jóvenes que yendo bajo los influjos del alcohol tuvieron un accidente y fallecieron, ¿no? ¿Sí? Estas ideas de la Ilustración, más allá de las ideas de que tienen que ver con la forma de gobierno, de la democracia, la igualdad, la tolerancia, lo que nos decían los pensadores de aquella época es que la razón es suficiente, es capaz
de llevarnos a un mejor conocimiento. Pero el uso de la razón es algo que nos cuesta todavía a estas alturas muchísimo trabajo, ¿sí? Porque no es fácil entrar a el uso pleno del raciocinio, de la reflexión, de el estar siempre tratando de discernir cuál es la mejor opción en cada acto de nuestra vida a partir de la razón, ¿sí? Necesitamos como país, como nación, madurar todavía mucho en eso, crecer todavía mucho en eso. Y don Miguel Hidalgo conocía las ideas de la Ilustración, ¿sí? Bueno, me quedan 2 minutos, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Entra en escena de la independencia don Miguel Hidalgo y Costilla, que era sacerdote criollo, pero que era un hombre ilustrado, podemos decirlo así. Conocía las ideas provenientes de los pensadores franceses, ingleses. Era un hombre que gustaba mucho de estudiar ese tipo de ideas, ¿no? ¿Alguien me ayuda, por favor, con la lectura? Eduardo, ¿está por ahí, Eduardo? ¿No? Verónica. Ya. A ver, déjame acomodar. Ay, no se acomoda aquí. Vero. Aquí está. Bien, iniciado el movimiento armado, Hidalgo logró sumar a mucha gente en la zona del Bajío, Guanajuato, y obtener victorias importantes. Decretó la abolición de la esclavitud de la Nueva España. Sin embargo, en enero de 1811, Hidalgo fue derrotado en la batalla del Puente de Calderón. Los insurgentes huyeron hacia el norte y en ese trayecto fueron capturados Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. En la zona de Acatita de Baján, Coahuila. Pocos días después fueron fusilados en Chihuahua. La muerte de Hidalgo marca el fin de la primera etapa del movimiento de independencia. Se va a cerrar la sesión. Nos vemos en 10 minutos en cuanto se cierre la sesión. ¿Alguien conoce el Puente de Calderón? ¿Saben dónde está el Puente de Calderón? ¿Han ido alguna vez al Puente de Calderón? En ese lugar donde fue derrotado don Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Nadie conoce? Puente de